Este texto nos está hablando de que hay dos maneras de vivir la vida. Y una de ellas es la vida carnal. Y nos dice la palabra aquí en Romanos que es ocuparse, que la persona que tiene esa vida carnal se ocupa de las cosas de la carne. Y dice aquí en el versículo 6 que el ocuparse de la carne más bien es muerte. En Efesios podemos ver que nos habla la palabra que nosotros, Dios ha cambiado nuestra vida. En Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso está en Efesios 2:1. Gloria a Dios. Entonces también, aparte de esta vida carnal que nos habla Romanos en el capítulo 8, versículo 6, que dice que vivir esta carne, esta vida carnal, es estar muerto. Dice que es muerte. Dice, el que tiene este tipo de vida vive para satisfacer los deseos carnales. Le da más importancia a los deseos del mundo, a la droga, al alcohol. Es mal hablado. Le hace daños a la persona, al prójimo, etcétera, ¿verdad? Ama el dinero, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el dinero es el causante de que raíz de todos los males es el amor al dinero, es el causante de todos los males, dice el dinero. Así que también es una parte del hombre carnal. El dinero, sí es cierto, hace falta para poder hacer nuestras compras y las necesidades y todo, pero no a veces dedicarse solo a ver cómo lo consigue, aunque sea haciéndole mal al otro, aunque sea dañando el cuerpo del otro físicamente, porque imagínense ustedes que un vendedor de droga rápidamente se hace riquísimo, tiene mucha plata, pero hay personas que están sufriendo por ese flagelo porque ellos tal vez en las primeras veces les regalaron la droga y ya después necesitan comprarla, y esas personas dañan su vida realmente. Entonces la persona carnal se dedica a hacer todo lo malo que a Dios no le agrada. Dice que eso, perdón, que a Dios esa vida no le agrada. Eso lo vamos a ver ahorita. Dice que tiene este tipo de vida, vive para satisfacer sus deseos carnales y le da más importancia a los deseos del mundo, a todo lo que sucede en el mundo, que no está bien a los ojos de Dios, que no le agrada al Señor. Así que hay una manera de vivir que es la vida carnal, según Romanos 8, del 1 al 11. También hay otra manera de vivir, dice, por el contrario, nos habla el texto que el que vive una vida espiritual, porque hay la vida carnal y la vida espiritual, se ocupa de las cosas del espíritu. Esto es, la persona que vive de manera espiritual, es una persona que se dedica a la oración, a la meditación, visita la iglesia constantemente o seguidamente, se ocupa de cuidar de las personas, del prójimo, y los cuida, en fin, todo lo que es bueno y agradable a los ojos de Dios, eso hace la persona espiritual, los que son del espíritu. Y ¿saben qué dice también en el versículo 8? Dice, lo contrario que es de la vida carnal, que dice que el que tiene la vida carnal, el que vive en la carne, dice que es muerte y que no le agrada a Dios ese tipo de vida. Pero nos está diciendo Romano en el versículo 8
que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es completamente lo contrario, son polos opuestos. Esto quiere decir, Romanos, que el que vive en la carne no agrada a Dios, pero el que vive en el Espíritu sí agrada a Dios. Dice también que el que vive en la carne, el que vive la manera de vida carnal, eso es muerte más bien, pero que el que vive la vida en el Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Entonces ahí estamos viendo dos tipos de maneras de vivir la vida. Hay dos tips, por decir, de vivir la vida, y eso lo podemos ver en el mundo. Hay gente mala y hay gente buena. Hay gente que ora mucho y hay otros que ni se acuerdan de Dios, se levantan como caballos, dice nuestro pastor, como vacas, ¿verdad? Se levantan y caminan y no saben quién les dio la vida, no saben por qué respiraron ese día, no saben por qué no les duele nada, en fin, eso sucede, ¿verdad? La vida carnal ni se acuerdan de Dios, se acuerdan de cómo hacerle daño al prójimo, de cómo hacer el dinero fácil, de cómo vivir mejor a ellos que no vivan nosotros bien. En fin, gloria a Dios por la palabra que es sabia y nos habla estos predicadores, estos personajes, ¿verdad?, que escribieron por medio de la inspiración del Espíritu Santo esta palabra. Gloria a Dios, dice. Entonces hasta ahora hemos visto dos clases de vida, que son la vida carnal y la vida del espiritual. Y que vimos también que la vida carnal no le agrada a Dios, pero que la vida en el Espíritu sí le agrada a Dios. Que la vida carnal es como estar muerto, pero que la vida espiritual es vida y es paz. Gloria a Dios. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Sin embargo, como vimos en Efesios 2:1, dice la palabra que Él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que muchos de nosotros cambiamos nuestra vida, que vivíamos en pecado, que vivíamos en esa manera de vivir, en esa manera carnal, de la cual Dios no se agrada, que más bien estábamos, dice Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados. Eso nos dice Efesios. También podemos leer eso en 1 Juan 2:16, 17. Vamos a buscar esos dos versículos. En 1 Juan 2:17, 2:16 y 17 dice: gloria a Dios. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acabamos de ver algo diferente. Hay otra manera de vivir la vida. Algunos de nosotros nos hemos convertido, teníamos una vida carnal, una vida de pecado. Nos arrepentimos, que es una parte fundamental, ¿verdad?, para poder pasar de la vida carnal a la vida espiritual. Aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aceptamos que Él derramó su sangre por perdonarnos a nosotros. Aceptamos que no está dentro de nuestras manos económicas ni nada poder pagar el precio de la salvación. Y Dios sabía eso. Por más que nosotros nos preocupemos, por más que nosotros trabajemos, no podemos pagar ese regalo de la salvación que por amor Dios hizo en esa cruz, por medio de Jesucristo, su Hijo. Porque por amor a nosotros Él envió a su Hijo para que fuera y llevara todos nuestros pecados
en esa cruz, sufriera esos dolores, esos empujones, esas humillaciones, para que nos diera esa salvación tan grande. Entonces, primero podemos pasar de la vida carnal a la vida espiritual por medio del arrepentimiento y aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vemos aquí, sale dos palabras en este versículo de Juan 2, 16, 17, que dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, dice, eso es cuando ya dice la palabra también que pasamos de muerte a vida, que el mundo pasa y que sus deseos también, pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué palabra aquí? Hay que estudiar esto que dice permanece para siempre. Para siempre. Veamos esto, para siempre. ¿Cuál es el significado de para siempre? Para siempre nos da una idea de que existe otra vida. La carnal, la espiritual, y que además de la espiritual, si usted ha pasado de la carnal a la espiritual y prosigue, dice, nos habla ahí el 1 Juan 2, 16 y 17, que si hacemos la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Es otra clase de vida. Y esa palabra, esas dos palabras para siempre, dan ese significado de una clase de vida diferente. Que hay una oportunidad para el que vive una vida mundana o carnal. Nos habla aquí 1 Juan, para siempre. ¿Qué significa para siempre? Para siempre nos da una idea de infinito, que nunca termina. Nos da una idea de vida que no termina, que según la palabra es vida eterna. Gloria a Dios. ¿Qué significado está? Y qué sabiduría también de la palabra de Juan en este versículo 17 que dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, infinitamente, que nunca termina de vivir así. Y la palabra de Dios lo encierra como vida eterna. Quiere decir que el hombre tiene una oportunidad. Tiene la oportunidad primero de aceptar el sacrificio de Jesús, de que Él derramó su sangre por Él, de que le dio la salvación. Tiene esa oportunidad de pasar de muerte, porque leímos en Romanos que el vivir la vida carnal es muerte, pero que el vivir la vida en el Espíritu es vida y paz. Tenemos esa oportunidad, el hombre tiene esa oportunidad de pasar de muerte, de la vida carnal, a tener vida y paz. Y nos habla Juan en este capítulo 1, capítulo 2, en 1 Juan capítulo 2, versículos 16 y 17, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso quiere decir que pasa de la vida carnal a tener vida eterna, con el arrepentimiento, con la aceptación de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que podemos vivir una vida infinita, una vida que no termina, que es después
que de nuestra muerte, no lo quiero llamar muerte, sino el fin de nuestros días que Dios nos dio, a la vida eterna pasamos. El hombre o mujer carnal o mundano tiene esa oportunidad. Dios nos da esa oportunidad. Dios es un caballero. No podemos vivir una vida carnal y espiritual a la vez. Hay personas que tratan de hacer eso, de que la gente vea que ellos son muy religiosos, muy espirituales, pero cuando ya no los están viendo, están haciendo las cosas que son de la carne. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios acerca de esas personas? Dice lo siguiente, en Apocalipsis 3, 15, 16, nos dice la palabra: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice Apocalipsis. Pero por cuanto eres tibio, que no es frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vean qué fuerte tratar de burlar a Dios. Dios está en todo lugar, Dios es omnipresente, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. No podemos escondernos, no podemos esconder nada de Dios, porque Él es omnipresente, omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Y si estamos tratando ante los ojos de los hombres, de que vivimos una vida espiritual y después cuando ya no nos ven estamos viviendo la vida carnal, estamos tratando de engañar a Dios. ¿Y quién va a engañar a Dios si Él está en todo lugar? Él todo lo ve. Yo conozco tus obras, dice, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así que, hermanos, yo los insto a que vivamos esta vida espiritual, ser honestos con Dios. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo vamos a engañar. El hombre o mujer carnal o mundano tiene esta oportunidad de agradar a Dios. Tiene esa oportunidad de pasar de muerte a vida, como nos reza la palabra ahí en Efesios y en Juan. Tiene esa oportunidad de vivir la vida, de pasar de muerte a tener vida y paz. A vivir la vida como lo vimos al principio, en el temor a Dios, que ese fue el propósito, ese es el sentido de la vida y el propósito por lo cual Dios nos creó a nosotros. En el temor a Dios, el propósito, el sentido de nuestra vida es temerle a Dios, es amar al prójimo, es amar a Dios, es adorar a Dios, es servirle a Dios. Ese es el propósito por el cual hemos sido creados. La vida espiritual es aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por mandato de su Padre, que por amor nos ha dado este regalo, que la vida eterna es un regalo, la salvación es un regalo que no podemos pagar nosotros los humanos. Gloria a Dios. Juan el apóstol nos habla, ya para terminar esto, en el capítulo 5, versículo 24, y vamos a terminar leyendo esto. Juan 5, 24. Gloria a Dios.
Dice Juan 5:24, de cierto, gloria a Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, hermanos, porque muchos de nosotros, como les dije antes, vivimos una vida carnal, pero luego de que conocimos de que ese sacrificio realizado en la cruz por Jesús, aceptamos ese sacrificio y nos arrepentimos de nuestros pecados, que es una parte para poder pasar a esa vida espiritual. Y luego también, como dice aquí Juan, vivimos una vida para siempre, gloria a Dios. Vamos a verlo, dice Juan 2:16, ya para terminar, de veras. El mundo pasa, o sea, la vida pasa también, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar esta palabra. A donde quiera que usted esté, yo le bendigo y quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Padre, muchas gracias por cada uno de estos hermanos y amigos que han visto esta predicación, Señor, que han visto este estudio de la palabra. Señor, yo les bendigo aquí a la distancia, Señor, y declaro cosas maravillosas sobre sus vidas. Si alguno está enfermo, Señor, sánale, Señor. Si alguno tiene algún problema, Señor, ayúdale. Dale la luz, Señor, para que pueda solucionar su problema, Señor. Ayúdale en sus adversidades, Señor, en estos tiempos, Señor, de pandemia, Señor. Levántales, tócales, Señor. Y si no te conocen, Señor, abre sus corazones, Señor. Llega a sus vidas, Señor, y que haya un cambio radical, Señor, para que puedan vivir esta vida, Señor, esta nueva vida, Señor, que tú nos das, que es vivir para siempre, que es vivir la vida eterna cuando nuestros días terminen. En el nombre de Jesús, Señor. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en este día.